Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien, espero que tengan ese acercamiento y ese regreso a casa de una mejor manera. Para mí es un gusto venir a comunicarme con ustedes e indicarles de que hoy es el último día de sesión a través del cual estamos conociendo, o más bien dicho, tratamos de conocer todo el sistema de lógica jurídica en sí, para entenderlo de una manera propia, de una manera bastante compleja, cuál es la dinámica y cómo se entiende precisamente las herramientas de lógica jurídica dentro del actuar propiamente dicho de nuestra labor. Como les digo, esto va a ser el pan diario de ustedes en cada momento, lo que ustedes van a tratar de que madurar intelectualmente, por supuesto, y tanto dentro de los estudios jurídicos que ustedes lleven a cabo día con día. Entonces, es necesario que ustedes lo tengan a conocimiento, que ustedes lo conozcan, que ustedes tengan ese acercamiento directo en cuanto a la creación, en cuanto a la normativización y en cuanto a cada uno de los elementos propios que ustedes tienen que, obviamente, indicar, hacer, confabular, si lo queremos, este, queremos referirnos así, ¿verdad? En cuanto nos hace ese señalamiento propio de lo que nosotros consideramos, de lo que nosotros llegamos a tener, a poder crear, a poder venir y estar haciendo esa relación propia de lo que nosotros queremos en sí. Entonces, como les digo, para mí es a modo de decirles que fue un gusto venir y haber compartido con ustedes, ¿verdad? De este tipo de información, de este tipo de acercamiento que tenemos para que tengan ese conocimiento tal y como nosotros tratamos de en cada uno, obviamente, ¿verdad? De los que estamos aquí y los que pertenecemos a todo el sistema a todo el sistema jurídico propio de la Facultad de Derecho, dar a conocer ese conocimiento y entender precisamente qué es lo que nosotros tratamos de transmitir con ese conocimiento. Entonces, para mí ha sido un gusto venir y compartir con ustedes, ahí sí que con las luces y sombras que existieron, pero al final todo es parte del proceso en sí. Muchas veces nos encontramos dentro de las situaciones en las cuales vamos a tener ese acercamiento propio y pueden venir y contar precisamente con alguien que les pueda tratar de orientar precisamente en cuanto a verificar esas circunstancias y esas acciones que en algún tipo de dudas tengan, ¿verdad? Y si en alguna ruta del camino nos logramos encontrar nuevamente, pues bienvenidos sean, ¿verdad? Entonces, para mí será un gusto haber compartido y compartir siempre con ustedes este tipo de información propia, tanto en el índole profesional como en otras oportunidades he quedado con otro grupo de compañeros de otras secciones, de otros años, en los que se ha podido compartir de otra manera, un tanto más personal, un tanto más activa y como les hacía referencia propia, ¿verdad? Tratando de venir y tener ese acercamiento en sí de lo que nosotros consideramos y tenemos, ¿verdad? Como ese acceso mismo hacia la información propia. Entonces es ahí como nosotros nos vamos encontrando el camino, tanto ustedes como yo nos vamos encontrando y haciendo todo ese proceso mismo. Muy bien, entonces, para venir y a dar los asuntos finales en cuanto a lo que nosotros vamos a tratar de brindar y conocer y hacer, ¿verdad? Para poder ser parte de este sistema, de este análisis propio y entender de una manera propia y concreta de qué es lo que al final nosotros buscamos, ¿verdad? Y lo que se busca en sí es tratar de buscar ese tipo de análisis propio y entenderlo desde la óptica de los fenómenos, que eso es lo que tienen que entender, que es el hacer, el actuar, el tener en cada uno de esos momentos que nos hará precisamente tener esa secuencia jurídica y normativa para que tengamos ese acercamiento en sí. Entonces es ahí como nosotros vamos a crear desde el punto de vista silogístico y dentro de las acciones mismas que nosotros vamos a poder diseñar en sí a lo que queremos llegar a entender y ver respecto a lo que nos vienen y nos ponen en conocimiento propio. Permíteme un segundo.
dentro de la dinámica misma también que les podemos hacer referencia, lo que le podemos decir en sí, para entender de una manera más propia a lo que nosotros queremos llegar, eh, crear, obviamente, dentro de todo lo que nos dan, es parte de ese conocimiento propio, es entender cómo funciona realmente lo que es la lógica jurídica, porque obviamente nosotros estamos sentados aquí, muchas veces no entendemos, claramente está, muchas veces obviamente no comprendemos cómo puede dar ese alcance propio, cómo puede dar esa dinámica misma de acercarse en sí para poder ver esta circunstancia y hecho, de lo cual obviamente nosotros vamos a agarrarnos en sí. Entonces, ¿hacia dónde nosotros vamos a ver? Pues por supuesto, nosotros tenemos en obligado conocimiento entender que las estructuras, toda la normativa en sí, ya lo vieron la sesión anterior, la creación de sentencias o entender, más bien dicho, una sentencia no es solamente leerla y dejarla desde ese punto de vista muy general, sino que hay que utilizar, obviamente, todo el sistema y el andamiaje que es el representativo mismo. ¿Y cómo lo vamos a ver? Desde la interposición o desde el escrito simple de una demanda, bajo la perspectiva misma de entender y crear ese mismo elemento a través del cual nosotros nos vamos a diseñar en sí. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender? Pues precisamente teniendo las voces más importantes desde el punto de vista jurídico, eh, y verificar, obviamente, ese elemento al cual nosotros nos queremos acercar. ¿Y cómo nos vamos a acercar precisamente? Pues es necesario entenderlo desde una perspectiva. ¿Y cuál va a ser la perspectiva? Se recordarán que estuvimos obviamente hablando y haciendo ese ejercicio mismo de entender qué eran los preceptos dinámicos, qué era algún tipo de información a través de la cual nos estábamos acercando. ¿Y cómo es eso? Pues a través de la apertura que nos dan quienes en su futuro posiblemente estemos aquí o estemos nosotros compartiendo con amigos que van a ser jueces en su momento, amigos que van a ser magistrados o amigos que van a tener algún tipo de carga eminentemente más preponderante dentro de la estrategia jurídica a nivel nacional. Entonces es ahí donde se conjuga todo este tipo de información, donde se conjuga todo este tipo de elementos que nos servirán para entender en sí cuál es la dinámica misma de ver esa correlación, tanto de lo que nos ponen a la vista como esa misma circunstancia de entender lo que nosotros vamos a ver y lo que nosotros vamos a verificar precisamente. Entonces, para ello, quiero venir y el día de hoy, regularmente, siempre que lleva a cabo un tanto la clausura o clases previas, un tipo de acercamiento con realmente personas realmente profesionales que ya están inmersos dentro de la dinámica jurídica en sí. Entonces, estoy verificando si ya se conectaron, si ya se conectó una invitada mía para poderles hacerle la presentación y darles algún tipo de elemento final para que se entiendan que realmente existe ese ejercicio propio, tal y como lo tienen ustedes, de hermenéutica jurídica y cómo en sí, si realmente funciona, sirve, si lo queremos ver así, la lógica a nivel general y más profesional, más profundo de todos sus elementos. Así que permítame un segundo. En este caso, aquí tenemos en pantalla. Podríamos verificar y establecer de que aquí se encuentra con nosotros compartiendo el día de hoy esta cátedra como parte final de lo que es lógica jurídica, la abogada, amiga mía, jueza, que se llama Lady Verali Páez Patzán. Entonces ella es una abogada, estudiamos nuevamente en la universidad, ahí en las aulas mismas donde les imparto la clase, ella precisamente somos del mismo grupo, si lo queremos ver así, tanto de conocidos como de amigos que estamos ya bajo una misma perspectiva dinámica, bajo esa misma circunstancia de acción misma de comprender el estudio jurídico en sí. Entonces ella es abogada y notaria, es egresada de la Escuela
primero de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? Asimismo, también es egresada de la Escuela de Estudios Judiciales, de Norma Judicial, del 15º Programa de Formación de Aspirantes de Jueces de Paz. Posee un cierre de pensum en la Maestría de Derecho Penal en la Universidad de San Carlos de Guatemala. También, a su vez, tiene un cierre de pensum en la Maestría de Derechos Humanos de la misma Universidad, San Carlos de Guatemala, y es egresada de la Escuela Judicial del Organismo Judicial de la 22 promoción del programa de formación a aspirantes de jueces de paz, perdón, de jueces de instancia. Su experiencia, tiene una amplia experiencia en cuanto a nivel universitario como a nivel de organismo judicial. En la Universidad de San Carlos de Guatemala ha sido asesora de tesis, asimismo docente de cursos libres en materia de derechos humanos en dicha universidad, además que es docente en la Escuela de Estudios Judiciales. Dentro del organismo judicial, ha iniciado como todos tratamos de iniciar, desde los puestos obviamente judiciales que tienen esa preponderancia y ese inicio mismo. Por lo tanto, ella ha sido oficial asistente de audiencia de los juzgados de paz penal de zona 17, en los juzgados de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Escuintla y el Tribunal Sexto de Sentencia Penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Ha sido también secretaria del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Escuintla. Como funcionaria judicial, ha sido jueza de paz del Juzgado de Paz Penal de Escuintla. A su vez, también ha sido jueza de primera instancia suplente con designaciones en distintos juzgados, como Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Misco, Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de 24 horas con competencia específica para delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes de Guatemala, con incorporación del modelo de integración de atención integral de la niñez y la adolescencia, MAINA, del Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de Turno de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual, explotación y trata. Juzgado de Primera Instancia Penal de Ejecución Penal, Juzgado de Segundo de Primera Instancia Civil de Guatemala, Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Suchitepeques, así también como el Juzgado de Primera Instancia Penal y Narcoactividad de Delitos contra el Ambiente de Amatitlán. Ha integrado también el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Villanueva. A su vez, ha estado también integrando el Juzgado 11º de Trabajo de Previsión Social y el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Entonces, para mí es un verdadero honor venir y contar hoy con la presencia de, ante todo, primero mi amiga y segundo, la señora jueza Blady Veralí Páez Patza. Entonces, es un gusto poder saludar a la señora jueza y por ende tenemos en sí en la cátedra para entender. Y le hago la pregunta de manera concreta, señora jueza. ¿Sirve o no sirve la lógica jurídica? Gracias, la dejo en su disertación. Un gusto saludarte, mi querido amigo y colega, y como bien Creo que dijo, tenemos pues, problemas con su audio, señora jueza. ¿ahí me escuchan? Le escuchamos. ¿Se me escucha? Claro. Muy bien, gracias. Un gusto conocerlos desde acá. Un saludo muy cordial a ustedes, al licenciado Hugo, mi amigo, compañero de estudio. Nos conocemos de muchos años y de verdad que me es grato estar acá compartiendo con ustedes en un pequeño espacio cómo la lógica jurídica es muy útil para la aplicación en el razonamiento jurídico o judicial. El licenciado Hugo muy amablemente me dio este espacio para poder compartir con ustedes desde la experiencia. Propiamente, como él ya mencionó, he tenido la oportunidad de estar en distintos órganos jurisdiccionales. He ido creciendo de a poquitos dentro del organismo judicial, a manera que pues hoy por hoy estoy ocupando uno de los puestos muy importantes, y a Dios gracias, de poder estar a cargo de un órgano jurisdiccional y pues aplicar lo que son razonamientos jurídicos que llevan implícita la lógica jurídica, muy importante porque pues es un término, mi amigo Hugo y compañeros que nos están aquí, están enlazados,
la lógica, pues se escucha es una materia que pareciera muy utópica, muy como abstracta, que se podría considerar muy poco utilizada, sin embargo es demasiado útil a la hora ya de estar en el ejercicio de la función. Próximamente ustedes son los futuros abogados y aquí dentro de ustedes habrá muchos que van a estar trabajando como abogados particulares, como abogados de alguna institución pública, Ministerio Público, Defensa Pública, el Instituto de la Víctima, y en cada una de las entidades estatales u oficinas particulares se utiliza la lógica. Tanto así que lo aplicamos en el día a día de forma cotidiana, ¿verdad? Ya hasta lo podemos utilizar como un término cotidiano, sustantivo, adjetivo, ya hasta por lógica, dice uno entre sus argumentos ya cotidianos, ¿verdad? Del día al día, dentro de casa, con la familia, uno dice, bueno, si esto está pasando por lógica, en consecuencia, tal cuestión, ¿verdad? Entonces, tanto se utiliza en el área general como en el área judicial. En el área jurídica, pues como la materia es derecho es bastante amplio, jurídico podemos hablar materias civiles, penales, laborales, mercantiles, en fin. Pero el día de hoy propiamente vamos a abordar un tema en relación al razonamiento judicial. ¿Por qué? Porque este tema les va a ser muy útil a ustedes. Realmente felicito al licenciado Hugo Coyoy por preocuparse en ustedes, en tomarse ese tiempo, pues va más allá de la doctrina, de la teoría, la cual es fascinante. Hay muchos filósofos que son muy entregados al estudio del derecho, sin embargo, se perfecciona, como ustedes bien lo saben, en la práctica. Entonces, él se tomó el tiempo de platicar y conversamos y me dice, yo quiero darle a mis estudiantes una perspectiva más amplia de esta materia y cómo se aplica ya en órganos jurisdiccionales, pues realmente llegar a conocer el pensamiento jurídico, cómo el juez lo aplica es bastante importante. Yo tengo acá unas diapositivas, me van a disculpar ustedes, tuve complicaciones para conectarme porque la computadora que tenía me daba complicaciones, por eso ustedes ven el nombre Alan Massin, no sé cómo, o Alan Más, no sé cómo cambiarlo. Mi nombre es Lady Payés, pero lo importante es que yo estoy aquí con ustedes, que ustedes me conozcan y pueda pues compartirles. Ustedes me dicen o tú me pudieras apoyar para el licenciado Hugo para poder compartir las diapositivas. ¿En dónde es que tengo que...? Sí, claro, sí. En este caso, pues, si consideras así, me las puedes enviar aquí por correo, yo las recibo y las empiezo a proyectar aquí y tú me vas diciendo. Ah, muy bien. Bueno, entonces los voy a mandar para poderlos enviar y pues realmente las diapositivas solo son un soporte para que ustedes puedan acompañarme en el desarrollo de este tema. Vamos a ver, solo necesito el correo, a dónde lo tengo que mandar. Y así vamos a poder proyectarlas. Bien, ahí ya fueron compartidas.
Ya ahorita los voy a empezar a rastrear y podemos venir y mantener la comunicación, María. Bueno, comencemos hablando un poco de la lógica, ¿verdad? La lógica, como ustedes bien saben, este es un tema que viene desde tiempos muchísimo atrás. Es importante, yo creo que el licenciado acá ya les ha hablado bastante sobre sus antecedentes. Contamos con grandes filósofos que nos han compartido de sus conocimientos y dentro de ellos uno muy destacado se encuentra Aristóteles. Aristóteles hizo un gran aporte al derecho en cuanto al razonamiento jurídico, principalmente en cuanto al desarrollo del concepto del pensamiento jurídico, como lo es el concepto, el discurso, su definición, así también el dialecto y las formas como poderse comunicar, el lenguaje formal, porque pues la lógica está comprendida de normas, elementos, doctrinas que son útiles para poder transmitir un conocimiento o una idea, independientemente si este lleva una relación entre sí. La lógica lo que busca es que lleve ese pensamiento, lleve un orden sistemático para llegar a una conclusión. Pero si la lógica es vista desde el punto de vista formal, este pensamiento debe ser verídico, debe estar basado en premisas consistentes que permitan llegar a una conclusión veraz. De manera que dentro de estos antecedentes encontramos como un filósofo que aportó demasiado al derecho, Aristóteles. Me dices, mi amigo, ¿cómo vamos? Sí, para contarte, amiga, que no tengo la información, no me llegó al correo de destino. Ajá, sí, el correo de destino, ¿no? Voy a chequear para así llevar. Sí, exacto, sí, así no perderte el hilo. Sí, la secuencia, porque si estamos hablando de lógica, de razonamiento, de argumentación, pues tenemos que llevar ese orden, ¿verdad? Ajá, sí, claro. Vamos a ver. Listo, amiga, ya los tengo. Perfecto. Ahorita los voy a proyectar. Ya en el desarrollo del tema, pues vamos a abordar también lo que son prácticas jurídicas y cómo esta lógica es aplicada en resoluciones judiciales que se pueden conocer desde el punto de vista laboral, penal, civil. Cómo ya en la práctica, yo creo que ustedes se van a interesar mucho ya a la hora de que ya ahondemos más en el tema. Sin embargo, pues yo quisiera hablarles un poco de sus antecedentes, cómo distinguimos la lógica jurídica, el razonamiento jurídico, el pensamiento jurídico, para así llegar ya propiamente al desarrollo de esta aplicación, porque yéndonos un poco más al tema, las normas jurídicas contienen un ordenamiento lógico de conductas
que son impuestas a la sociedad. Como ustedes bien lo saben, el derecho es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre, y hasta no lo sabemos muchas veces hasta de memoria, de tantos parciales que seguro ustedes ya a los cuales se han sometido. Y me comenta mi amigo Hugo que ustedes son del quinto semestre. Entonces ya se van adentrando a los temas ya del derecho, distintas materias, y a un inicio parece muy teórica la carrera, pero incluso ustedes en un futuro van a ser esos abogados y pues si Dios lo permite nos vamos a conocer en el camino y a ustedes propiamente van a presentar sus argumentos ante la judicatura y van a indicar, o bien ustedes van a ser los que van a dar sus argumentos por qué razón están tomando alguna decisión. De manera que cada caso en específico que se conoce dentro de un órgano jurisdiccional o cada decisión judicial que se toma de cada caso en específico lleva implícito un orden lógico y jurídico por el cual uno llega a esa conclusión. En cada una de las formas que la norma nos permite aplicar, dentro de algunos elementos que la lógica jurídica nos permite está que se debe de aplicar principios. En cada rama del derecho encontramos ciertos principios jurídicos y los principios jurídicos son orientadores de cómo aplicar una ley. Por ejemplo, ustedes han escuchado del principio de legalidad. El principio de legalidad nos establece que nadie puede ser sancionado o penado por una ley que no ha sido previamente establecida. Ahí encontramos uno de los elementos que significa que debe haber relación de causalidad. Toda conducta que se realice por un ser humano y que esté prohibida por una ley, pues tiene como consecuencia una sanción penal. En esta redacción de este principio orientador y que es base de la lógica jurídica y del razonamiento judicial, se encuentra entonces un elemento sustancial que es la causalidad para así establecer que la causa fue una conducta en la cual ya estaba previamente establecido y una sanción que como consecuencia de esa conducta ilícita debe de aplicarse. Vemos en este caso que se ha aplicado un razonamiento lógico jurídico en el cual debe haber una causa y un principio orientador que forma parte de la lógica jurídica. Ahora se lo voy a explicar un poco más sencillo porque a veces de todo lo que uno habla, uno lo puede estar entendiendo, pero yo sé que ustedes están en esa etapa de formación y entonces ustedes lo tienen que entender de la manera más sencilla, a manera que se van a llevar un poquitito, pero bien, bien llevado, a manera que cuando ustedes pasen sus próximos 3 años, si Dios así lo permite, ustedes ya vayan listos y se recuerden que esta es una materia que les pueda fascinar para que vean que la lógica es un instrumento, es una herramienta que les va a ser muy útil en sus argumentos. ¿Cómo estamos todavía? Creo que en lo que el LIC comienza a proyectar las diapositivas, me voy a ir propiamente a lo que nos vemos. Amiga, te cuento de que sí está, no me deja compartir la diapositiva aquí, me aparece un error, entonces si me permites, puedo compartir esta diapositiva en el grupo de chat respectivo y pues para guiar, ¿verdad? Porque si no, no me ya deja. lo compartiste en el grupo. Ajá, ahorita lo estoy compartiendo, sí. Fíjense, quiero comentarles a ustedes de que la tecnología pues no se lleva bien conmigo. Fíjate, mi amigo no se lleva bien conmigo. Siempre, en cada oportunidad que tengo, pasa más de algo. Las diapositivas me dejan vendida, que alguna cuestión. Pero yo recuerdo muy bien cuando yo era estudiante.
no me recuerdo qué semestre, pero muchas veces yo fui al salón, escuchaba a los docentes hablar y les voy a ser sincera, muchas cosas no se me quedaron. Entonces, fue hasta cuando yo ya estaba en las últimas, la pena de querer estudiar, dije, oh, bueno, voy a aplicarme aquí. Y me di cuenta que de la manera más sencilla es como nosotros podemos aprender un poquito, pero por algo llevarse algo así bien, algo que les sea bastante útil, sobre todo para cuando ya estén de abogados. Si ya tienen ustedes ahí las diapositivas, bueno, de los antecedentes los vamos a obviar porque ya estamos un poquito avanzados en tiempo, nos vamos a ir a los tipos de pensamiento lógico. Tenemos el pensamiento lógico analítico. Se emplean herramientas del pensamiento lógico para evaluar y analizar una situación real. Si lo aplicamos, este tipo de pensamiento lógico a un razonamiento judicial, les voy a plantear este caso. Según la definición, son herramientas para evaluar y analizar una situación real. Ejemplo, hay un hecho de tránsito, un accidente, esa es una situación real. Y entonces comenzamos a analizar la plataforma fáctica del caso y decimos, ¿qué pasó aquí? Hay un auto averiado, hay personas heridas, otras personas fracturadas, y en el momento de formarse un concepto de lo que está pasando en esa plataforma fáctica, se le dice a la realidad de los hechos, ya comenzamos nosotros a formar parte de ese, son los elementos del razonamiento lógico, el análisis propiamente dicho. Bueno, entonces les pongo de ejemplo un caso de un hecho de tránsito. Tenemos la plataforma fáctica, que son todos los elementos que se encuentran en el lugar de los hechos. Tenemos también un pensamiento convergente. Se parte de las experiencias y conceptos anteriores a fin de determinar una conclusión para una situación o un problema. Es decir, ustedes como futuros abogados van a tener los hechos en el lugar, independientemente de la materia, si fuera penal, si fuera civil, si fuera laboral, patrón o trabajador. Ustedes van a tener a la vista un caso real y concreto. Viene la lógica y nos dice, de entrada tenemos al pensante. Nosotros como sujetos pensantes y jurídicos venimos y decimos, tenemos los hechos son ese vehículo averiado, o ese trabajador que no le ha pagado su patrono, o esa persona o el vecino que está reclamando que se han sobrepasado de linderos los límites de su propiedad. Bueno, entonces tenemos un hecho convergente, y la experiencia nos dice que, dado a ese pensamiento convergente, que debemos determinar cuál es el problema. Un hecho de tránsito, un problema de propiedades, un problema de falta de pago de salario. Tenemos el otro tipo de pensamiento lógico, pensamiento divergente. Es el pensamiento a través del cual se desea dar más de una posible solución a una situación. Más de una solución a una situación. Vámonos al caso del ejemplo de un hecho de tránsito que les decía. En el hecho de tránsito está el accidente y usted, como futuro abogado, va a decir, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Quién tuvo la culpa? Pudo haber sido el conductor del vehículo A, o pudo haber sido el responsable, el conductor del vehículo B. Hay varias opciones. ¿Qué pudo hacer? Fue una imprudencia, fue una falta de, una negligencia, o bien alguna avería en el vehículo, que los frenos, no hubo la prudencia de revisar el vehículo antes de, no hubo la pericia, o sea, el conocimiento de venir y decir, voy a agarrar el carro, pero no tengo licencia, no me importa, yo manejo. Esos son distintos problemas. Y ante todas estas circunstancias que se puedan dar, hay una posible solución. ¿Cuáles son las posibles soluciones?
Posible solución, que entre los particulares lleguen a un acuerdo, digan, bueno, pues solo hubo daños materiales, entonces, como solo hubo daños materiales, lleguemos a un acuerdo sobre los montos de los gastos que se han dado, ¿verdad? Otra solución, llevémoslo a un juzgado y que el juez decida con base con toda la investigación, tome una decisión. Desde ahí, si ustedes se dan cuenta, estamos utilizando la lógica jurídica, tomando en cuenta que vemos un hecho, vemos las posibles causas, una posible solución, vemos la relación que hay en el pensamiento con la consecuencia. Entonces, en el pensamiento lógico vemos cómo pueden darse estos tipos de pensamientos, desde el lógico, el convergente o el divergente. Ustedes van a determinar en cuál es el momento preciso para poder determinar. Sin embargo, pues yo estoy llevando la teoría a la práctica. La teoría son pues los tipos de pensamiento y la práctica ya es cómo en un caso particular se puede resolver. La siguiente diapositiva vemos ejemplos, pues vamos a saltarnos esta parte para poder avanzar, porque yo de una vez me voy a ir a los ejemplos jurídicos. ¿Qué es la lógica jurídica? La lógica jurídica es un instrumento para el derecho y se encarga de examinar desde el punto de vista formal. Entiéndase que la lógica jurídica va a ser muy diferente a la lógica general, a la lógica que vemos cotidianamente. La lógica jurídica se divide en el área formal porque está basada, sus bases las encuentra en normas, en bases legales, en leyes que son verídicos y son estudios previamente realizados por profesionales. De ahí la formalidad de esta área de la lógica. Entonces, se encarga de examinar desde el punto de vista formal las operaciones, conceptos, definiciones, juicios y raciocinios jurídicos. Para Tarazo, la lógica jurídica en síntesis puede decirse que tiene por objeto el estudio de manera material de todas las formas generales de pensamientos jurídicos, conceptos jurídicos, razonamientos jurídicos, porque estos se integran de juicios y conceptos jurídicos. Los conceptos jurídicos, ¿dónde los vamos a encontrar? En las normas, en las sentencias de Corte de Constitucionalidad, en la doctrina, en la teoría, incluso hay materias del derecho que se pueden hacer valer por usos y costumbres, como el derecho indígena. El derecho indígena puede ser una base jurídica para un razonamiento jurídico. La lógica jurídica nos indica que es un conocimiento que tiene como primordial objetivo las relaciones formales entre enunciados. Busca permitirnos verificar la validez de los argumentos. Es decir, ya aplicado la lógica jurídica al razonamiento jurídico, significa que la lógica nos permite establecer que todos los enunciados que se vayan dando en un caso específico, a través de una investigación se pueda determinar esa veracidad. Solo permítanme, voy a poner aquí. A cargar. Denme un segundo. Bueno, les pongo un caso práctico. A ver, un robo, por ejemplo. El robo nos dice que está regulado en el artículo 252 del Código Penal. Toda persona que con violencia sustrajere un objeto que no es de su propiedad tiene una sanción. No me lo sé de memoria, pero
la norma nos da un concepto y este concepto, de conformidad con la lógica jurídica, nos da ciertos enunciados en los cuales nos permite establecer que hay una conducta y esta conducta indica que si esta persona, la persona que se le conoce como actor del delito, sustrae con violencia un objeto que no es de su propiedad, entonces esa conducta se encuadra en el delito de robo. Como vemos en este caso, ya hay un concepto jurídico que si el caso es llevado ante el juez nosotros lo que tenemos que hacer es analizar las investigaciones que se han realizado y luego, con base en el concepto jurídico, con base en las investigaciones, se llega a una conclusión para emitir un razonamiento jurídico. Entonces, el enunciado está inmerso en el concepto legal que se encuentra contenido en la norma, es decir, en el artículo 252 del Código Penal. Enunciado. Y luego de la investigación se emite el razonamiento jurídico indicando que es veraz la denuncia que fue interpuesta, donde una persona le fue sustraído, ¿qué les digo? Su bolso, su vehículo, su motocicleta, algún objeto de su propiedad con uso de violencia por otra persona y por lo tanto esa otra persona debe ser condenada a tantos años de prisión, por ejemplo. Objetivos de la lógica jurídica. Con la lógica jurídica vamos a determinar los principios, instituciones y doctrinas del ordenamiento jurídico. La lógica jurídica nos dice, bueno, yo por ejemplo, como juzgadora, tengo a la vista un caso particular. Ya les expliqué el caso de lesiones, volvamos a ese caso de lesiones. Yo tengo a la vista el expediente donde me muestra todo lo que ha acontecido en tal día, en tal hora y en tal lugar. Entonces, automáticamente la lógica jurídica me dice, voy a aplicar los principios de legalidad, voy a establecer si esa conducta se encuentra en la norma, voy a aplicar los principios, el principio de causalidad, se encuentra en la ley, también es una institución jurídica, voy a aplicar doctrina sobre el lugar del hecho, comisión del delito, las formas del delito, conductas, por ejemplo, si hubo negligencia, impericia o imprudencia. La lógica jurídica nos permite determinar ya a la hora de emitir un razonamiento jurídico cuáles van a ser los principios que me van a ser útiles para llegar a esa conclusión. Así también nos permite analizar las acciones que fueron investigadas para establecer la veracidad de los hechos, que era lo que ya les había comentado. Luego de que tenemos el enunciado, el concepto, la conducta ilícita, la lógica nos permite remitirnos a esas investigaciones que fueron realizadas oportunamente para establecer la veracidad de los hechos. Otro objetivo es analizar la acción con la norma establecida. Bueno, eso también ya se los explicaba, de cómo hay una relación del concepto con la conducta cometida. Y si hay una relación, pues consecuentemente tiene una sanción. Y esta sanción no es solamente penal, también puede ser laboral, también puede ser civil. Por ejemplo, si fuera laboral, el patrono que despida injustificadamente a un trabajador tiene como consecuencia el pago de su indemnización, de sus prestaciones laborales. O sea, la lógica jurídica nos permite determinar en dónde estamos ubicados para así aplicar el concepto pertinente. En este caso va a ser la materia según en la cual estemos. Los objetivos de la lógica jurídica también se encuentran
sistematizar cada conclusión para arribar a una realidad concreta y verídica. Es decir, yo les mencionaba anteriormente que al momento de un hecho de tránsito, por ejemplo, pueden ser muchas las causas de ese hecho de tránsito. En ese momento muchos pensamientos se nos vienen a la mente y aplicamos lógica general, lógica jurídica, y llegamos a muchas conclusiones. Hay muchas hipótesis planteadas, pero vamos a llegar a tan solo una. Resulta que de ese hecho de tránsito, el piloto del vehículo A se encontraba en estado de ebriedad. Derivado que se encontraba en estado de ebriedad, perdió el control, lo que hizo que colisionara con el vehículo que le seguía. Entonces, de cierta manera, la lógica jurídica es un instrumento que en la ciencia nos ayuda muchísimo porque nos permite hilar pues nuestros pensamientos para llegar a una conclusión, y esta, al ser concreta, debe ser verídica. Definiendo propiamente qué es el razonamiento jurídico, se refiere al proceso mental en el que se siguen los principios del derecho para interpretar y argumentar. El tema del día de hoy va enfocado al razonamiento judicial. ¿Por qué? Porque el derecho es tan amplio, tiene tantas ramas, pero ya fue delimitado por su docente al área judicial. El razonamiento jurídico nos permite interpretar y argumentar. Los juzgadores tenemos la obligación de remitirnos a lo que establece la norma jurídica. No podemos ir más allá de lo que establece la ley, porque si no estamos cometiendo un delito. Y el razonamiento jurídico nos permite, todo lo que yo ya les expliqué anteriormente, finalizar con ese proceso mental que luego de una etapa de interpretación para así argumentar en función a cómo las leyes lo establecen o lo regulan. Por tanto, lo que intenta es encontrar una solución ante un conflicto surgido por medio de las aplicaciones de las normas o leyes que esté sujeto, debidamente justificada y argumentada para así evitar desacuerdos. Cuando ustedes ya estén en el ejercicio de la profesión, se van a encontrar, dependiendo de la posición donde ustedes vayan a estar, como abogados defensores, como auxiliares judiciales o como jueces, o como abogados asesores o directores, indistintamente de la posición donde ustedes se vayan a encontrar, pues va a haber un conflicto, y en ese conflicto va a haber contradicciones, intereses que van a chocar, y es importante cómo sea transmitido ese razonamiento que ustedes vayan a hacer de cada caso en particular. Por lo tanto, ante un conflicto, cada argumento que ustedes vayan a emitir debe de llevar un fundamento. El razonamiento jurídico con la lógica jurídica nos permite que la lógica sea la vía para que el razonamiento jurídico tenga coherencia y tenga un sustento, una causa justificable por la cual se está tomando una decisión. Es decir, si yo voy a condenar a una persona por el delito de lesiones culposas, por el delito de un robo, por asesinato, yo debo de indicar por qué razón estoy tomando esta decisión. Porque resulta que los principios de la lógica nos ilustran que hubo suficientes elementos en la investigación para poder determinar que hubo una consecuencia en la cual participó una persona. Y al haber esa consecuencia, ese razonamiento judicial que se está emitiendo lleva el sustento legal
para que la persona que está, el remitente que escucha ese discurso jurídico judicial, pues reanalice el argumento que se está emitiendo y si no está conforme, haga uso de los recursos legales. Continuando con la diapositiva, nos vamos a ubicar, bueno, en los elementos del razonamiento jurídico. Tenemos al sujeto pensante, que es aquella persona que va a aplicar la ley, la va a interpretar, la va a analizar para así llegar a una conclusión. Tenemos el acto mismo de pensar, que es el pensamiento, las imágenes o representaciones, toda vez que en un razonamiento podemos hacer uso de un soporte ilustrativo como imágenes. Cuando el fiscal del Ministerio Público presenta su plataforma fáctica de un hecho de asesinato, por ejemplo, y le quiere explicar al juez cómo sucedieron los hechos, puede utilizar diapositivas y va explicando de una manera ilustrativa para mejor comprensión de las partes dónde ocurrieron los hechos, en qué momento, cómo fue la acción del sujeto activo, cómo el sujeto pasivo recibió el acto ilícito. Entonces, son parte de los elementos de ese razonamiento jurídico. En la siguiente diapositiva, ustedes pueden observar que se lee principios universales de la lógica jurídica y su paralelo con la argumentación jurídica. Estos principios encuentran su base, fíjense que un gran aporte hizo aquí Aristóteles. Aquí hay principios filosóficos que hasta estos tiempos pues son utilizados y son muy útiles, eficientes y eficaces al momento de dictar un razonamiento jurídico. Tenemos el principio de identidad. Establece cuando un concepto, idea u objeto son siempre idénticos, su característica o naturaleza no varían en tiempo. Se deriva de la verdad y validez objetiva de la estructura ontológica de los objetos. Bueno, en palabras más sencillas es cuando dos objetos son similares, refuerza su valor. Un ejemplo, en el razonamiento judicial, pues nosotros los jueces nos pasa que cuando una mujer, por ejemplo, llega con una denuncia por violencia física, sexual o psicológica, su declaración es un elemento de prueba que tiene validez. Pero este argumento solo por decir, ay, mire, fíjese que fulano, mire, señora juez, fíjese que el Juanito, Pedrito o X me golpeó, abusó sexualmente, indistintamente lo que ella vaya a decir, donde lleve implícita una violencia, esta declaración debe ser reforzada por otro elemento igual, que esto se llama como principio de identidad. ¿Cuál va a ser ese otro elemento igual? Va a ser un peritaje, un estudio médico científico realizado por un profesional que va a determinar que en efecto, pues la persona que está diciendo, la mujer víctima que está diciendo yo fui golpeada, el médico lo va a reforzar con su informe profesional, que se le conoce como dictamen médico, que en efecto la mujer tenía un golpe o un moretón en el brazo, que hace cuánto tiempo fue producido, el tiempo de curación, el diámetro del golpe, y si de los argumentos de la víctima tienen relación con el informe, entonces esto refuerza. A esto se refiere el principio de identidad y es un elemento útil para el razonamiento judicial, pues hay dos elementos probatorios que nos indican que sí hubo violencia. Ahora, sí hubo violencia, pero debemos determinar que esa violencia haya sido ejercida por Juanito, por decirles así, por Juan. Entonces, está la declaración de la mujer víctima que dice yo fui afectada en mi integridad física, el dictamen médico dice que sí, el dictamen de la psicóloga dice también que en efecto la señora tiene un trauma, que al momento de hablar se le denota ansiedad, angustia, ya son tres elementos, pero estos tres elementos nos dicen sí, hubo violencia,
pero no nos determina si Juan fue el que participó en esta violencia. Resulta que hay un testigo o resulta que hay un elemento visual, como lo es alguna grabación, ya sea pues grabación de video o grabación en audio, donde puedan ir determinando indicios que van diciendo si fue Juan el que cometió esta acción. Por ejemplo, también un chat, una conversación de WhatsApp donde vaya implícita una amenaza directa para la víctima, y entonces con este chat, el cual pues primeramente Ministerio Público tuvo que haber pedido el teléfono, porque no se pueden presentar solo así las pruebas. Aquí tengo un chat y ya estuvo. Incluso esa prueba puede estar sujeta a alteraciones. Debe de llevar un procedimiento legal para determinar que esa prueba es legal. Entonces, el chat es una prueba para relacionar que esa violencia sí fue cometida por Juan. Y vaya, hay otro elemento, la conversación. ¿Qué otro elemento puede ser? Resulta que mientras la golpeó, entre los aruños que le dio, se encuentra ADN, o si fue violencia sexual, se encuentra ADN o espermas en la parte íntima de la mujer. Y justo se relacionan con Juan. Con eso, el caso ya está concluido y se determina que sí hubo participación. Hubo violencia y participación, y por lo tanto tenemos una norma jurídica que establece directamente qué es violencia contra la mujer. Puede ser física, sexual, económica, y tenemos a una persona que es actora, ya determinamos con los elementos probatorios, y tenemos a una persona víctima. Con todos los elementos probatorios y derivado al principio de identidad que nos establece la lógica jurídica, podemos determinar que Juan participó en la violencia contra la mujer y en consecuencia merece una prisión de 5 años, ¿verdad? Ahora les doy también en la diapositiva se establece lo que es la identidad del imperativo. Establece este principio que todo mandato en que lo mandado es exactamente idéntico a lo que se realiza, es decir, se obedece lo establecido. Bueno, en palabras sencillas y prácticas, está la persona que cometió, sigamos con el delito de violencia contra la mujer, está Juan, él tomó la conducta de golpear a la mujer, y la ley establece que se debe respetar a la mujer en su integridad física, emocional, pero vino él y violentó esa norma. Entonces ya no obedeció. Ahí está el principio de identidad que nos establece la lógica, que Juan no obedeció y por lo tanto pues se hace merecedor de una sanción. Vámonos al siguiente principio que establece la lógica jurídica en relación con la argumentación jurídica, la identidad de lo lógico jurídico. Establece que la norma que permite lo que no está jurídicamente prohibido es una norma válida, ya que todo lo que se indica en la ley debe ser respetado. Bueno, este principio nos permite establecer que si la norma jurídica no lo prohíbe, entonces yo como juez puedo en mis argumentos jurídicos autorizar un acuerdo que hayan llegado las partes porque no contraviene la ley. Por ejemplo, el trabajador y el patrón. Resulta que la ley establece que el trabajador va a recibir un salario mínimo. Por ejemplo, unos 3.500 quetzales. El salario mínimo son 3.500 quetzales. Y la ley establece que por imperativo legal el patrono le debe de pagar sus prestaciones. Ya la ley lo regula, lo obliga tanto al patrono como al juez. Al momento de conocer un caso, el juez tiene que aplicar esa norma. Sin embargo, resulta que sobre el tema de indemnización, el trabajador ya no quiere ir más a los juicios, ya no quiere ir más a audiencias, y le dice el patrono a su trabajador, ex trabajador, mire, yo le doy
¿qué les digo yo? De todo lo que se les debe, les doy 30,000 quetzales. Y resulta que el trabajador estaba peleando por concepto de su salario, indemnización, estaba peleando 50,000 quetzales. Pero viene el patrón y le dice, yo le doy 30, y él le dice, no, mejor 35, llegamos a un acuerdo, mejor 40, va, 40. La ley no dice, no establece nada al respecto. Entonces, yo como juzgadora puedo argumentar que en virtud de que ese acuerdo no contraviene tratados y convenios internacionales, no afecta, no disminuye sus derechos, porque las prestaciones son irrenunciables, esas sí o sí se deben de respetar. Entonces, mi razonamiento judicial va a ser aprobar ese acuerdo, porque no contraviene otras leyes. Ese es el tercer principio que ustedes ya ven en esta diapositiva. Tenemos el principio de contradicción, cuando hay contradicción entre los argumentos. Voy a ir un poquito más rápido y breve, ¿verdad? Porque ya estamos sobre la hora. Ustedes dicen cómo Sí, está. gracias. No, sí, a las 8:30. A las 8:30 finalizamos. Muy bien. Entonces, ya que tenemos un poquito más de tiempo, voy a explicar lo que es el principio de no contradicción. Indica 2 juicios de los cuales uno afirma lo que el otro niega, no pueden ser simultáneamente verdaderos. Por ejemplo, la mujer víctima de violencia contra la mujer, ella dice que fue Juan el que me golpeó, pero resulta que sí tiene un moretón, pero al momento de hacerle un examen médico se determina que el golpe, el médico solo va a decir que sí hubo un golpe, bueno, refuerza el dicho de la señora. La señora dice que fue Juan el que la golpeó, pero resulta que no hay ningún elemento dentro de las pruebas que pueda establecerse que sea Juan el que haya provocado esa lesión. Entonces, como no se logra determinar que fue Juan el que participó, ella dice que ese golpe lo produce Juan. Resulta que Juan, como prueba, presenta, ¿qué les digo yo? Su pasaporte donde indica que él ese día y esa hora, él salió del país y era imposible que él pudiera haberle provocado ese golpe porque él no se encontraba físicamente en ese espacio. Entonces, tenemos el dicho de la mujer, tenemos el dictamen pericial, pero tenemos el dicho del varón y tenemos un documento legal como el pasaporte, que lleva en sus páginas, pues, los movimientos migratorios y se establece que él no estaba ahí. Un ejemplo así muy extremo, ¿verdad? Sale y entonces logra determinarse que él no participó. Hay 2 elementos que se contradicen entre sí. Este principio lógico, jurídico, nos establece que cuando hay 2 juicios de los cuales uno es afirmativo y el otro no pueden ser los 2 simultáneamente verdaderos. Entonces, si tengo una prueba que me dice que no fue Juan, pero hay otra prueba que me dice, que insiste que es Juan, ¿cuál de los 2 es cierto? Debo de tomar uno. Establece este principio. Esta es la base de la lógica que indica que al no existir concordancia entre los 2 juicios, uno de ellos es falso. Y el otro, por lo tanto, siempre debe de buscar una concordancia del pensamiento consigo mismo. En este caso que yo les estoy planteando, ¿cuál sería el elemento falso? En este caso, el elemento falso sería el dicho de la señora, porque con el pasaporte se logra determinar que Juan no se encontraba presente en el lugar de los hechos. Este pensamiento judicial, donde ya se llega a la conclusión, por lo tanto, Juan se le absuelve del delito de violencia contra la mujer. Tiene su sustento dentro de los principios lógicos en el principio de no contradicción. ¿Por qué? De los 2 elementos, uno me establece de que
no es falso, que uno es falso, perdón. Este principio de contradicción imperativa tiene mucha relación con el principio anterior que les había mencionado de identidad del imperativo. Me lo voy a saltar. El principio de contradicción de lo lógico jurídico. En este caso, este principio de contradicción nos establece que dos normas se oponen contradictoriamente cuando regulan un mismo ámbito material, espacial y temporal. Una permite y la otra prohíbe a los mismos sujetos. Sí se han dado estas situaciones en las normas, ustedes ya los van a conocer, o no sé si ya hablaron sobre estas normas jurídicas que se contradicen entre sí. Un ejemplo puede ser, en la Constitución Política de la República de Guatemala tenemos regulado, ustedes se preguntarán por qué los ejemplos que les pongo más penales y laborales son las áreas donde yo pues he tenido la oportunidad de ir conociendo más y me gusta compartirles las experiencias con las que yo me he encontrado y que seguramente cuando ustedes ya estén de abogados, pues se las van a presentar. Y si ustedes apuntan desde ahorita, pues les va a ser muy útiles. En la Constitución Política de la República de Guatemala encontramos regulado este derecho humano y constitucional que es el derecho al trabajo. No regula las jornadas, los horarios y el Código de Trabajo también no regula estos apartados, pero ya lo desarrolla un poco más, ¿verdad? El Código de Trabajo es más amplio. Y pues resulta que en el Código de Trabajo se establece como jornada ordinaria aquella que se elabora de 8, tiene un horario de 8 horas diarias. Y los patronos pues los distribuyen, ya sea que la persona entre a trabajar a las 8, a las 9 y salga a las 4 o 5 de la tarde. Lo importante es que tenga de 6 a 8 horas diarias. Por ahí va las jornadas ordinarias, pero la Constitución lo amplía más. En total, el Código de Trabajo nos establece que debe de trabajar, si no estoy mal, son 44 horas las que se establece en el Código de Trabajo y en la Constitución se establece 40 horas. ¿Qué es lo que más le beneficia al trabajador? Las 40 horas, porque a menos trabajo se le reconoce más salario. Entonces la Constitución garantiza más. Hay una contradicción ahí. Cuando hay un pleito entre el trabajador y el patrono, el trabajador obviamente va a recurrir al argumento que se encuentra establecido en la Constitución, porque ese le ampara más, ese le da más protección. Mientras que el patrono dice, si señor juez le dice a uno, si usted hace sus cálculos, lo que él reclama en monto no corresponde, porque el monto es tanto, dicen ellos. Entonces, los patronos a su beneficio utilizan lo que establece el Código de Trabajo. Entonces, al haber esa contradicción, ¿qué hace uno de juez? ¿Cuál de los dos voy a tomar? Pues obviamente, el derecho de trabajo es tutelar para los trabajadores y como la Constitución prevalece sobre cualquier otra norma, vamos a aplicar aquella que garantice más la protección del trabajador. Entonces nos vamos a la Constitución. Son razonamientos judiciales a los cuales uno llega luego de un análisis jurídico. Y ahí que estamos aplicando el principio de contradicción de lo lógico jurídico. Luego tenemos dentro de los principios de la lógica que no son útiles en el argumento judicial, el principio del tercero excluido. Este establece que implica que las definiciones se complementan porque la primera indica lo que la segunda rinde implícitamente. En base a esto, solo uno de los juicios es verdadero. Bueno, tenemos entonces, vámonos ahora al área penal. Tenemos lo que es la declaración de la señora, prueba fundamental número 1. La declaración del señor, prueba número 2.
Y tenemos una tercera prueba, que era el pasaporte. Este está muy relacionado con el anterior principio que les había mencionado, que es el principio de no contradicción. El tercero excluido establece que en el caso del peritaje médico que nos dice, sí, la declaración de la señora tiene relación porque hay un morete, porque hay un golpe. Hay dos elementos que se establecen y se refuerzan entre sí, pero hay un tercero que lo contradice. Y este tercero es el que vota todas las otras anteriores, que va a ser ese pasaporte que refuerza la declaración de la persona sindicada. Entonces ahí vemos cómo este tercero excluye a todos los demás y se rebustece de valor probatorio. Tenemos luego el principio del tercero exclusivo, del tercero excluido por imperativo, que es lo mismo que ya les expliqué, pero ya se encuentra contenido en una norma jurídica, y el tercero excluido de lo lógico jurídico. Es aquel que se da por el mismo hecho de que se está dando en lo fáctico, en lo que todavía no ha sido comprobado. Luego en la siguiente diapositiva ustedes van a encontrar los métodos de estudio del razonamiento jurídico, que son la sistematización, dos veces lo puse ahí, pero es únicamente la sistematización, la causalidad y la conectividad. En la sistematización es el proceso constante y auditivo de elaboración de conocimiento luego de la experiencia de una realidad específica. Ustedes ahora son estudiantes, pero se están forjando para llegar a ser unos futuros profesionales en derecho, y con base a todo lo que ustedes hoy están recopilando en conocimientos, ya luego de cuando ustedes tengan ya sus casos en sus manos y tengan que analizarlos, ustedes allí van a hacer ese proceso intelectual de sistematización. Bueno, lo que allá el licenciado Hugo nos enseñó en su clase de lógica, nos dijo que los argumentos jurídicos hay que relacionarlos. Ustedes van a comenzar el principio de no contradicción, el principio también por imperativo, y ustedes van a ir recopilando derivados sus conocimientos y experiencias, un pensamiento concreto para así llegar a su razonamiento. En el caso del juez, nosotros pues tenemos a la vista un caso práctico, ya sea un asesinato, un robo, un delito de un homicidio. Se pueden tener a la vista un allanamiento, casos que se dan mucho en la práctica. Entonces, además de lo que nosotros conocemos en lo jurídico, también contamos con los conocimientos prácticos, la experiencia. ¿Qué nos dice la experiencia? Fíjense ustedes de que los jueces podemos llevar a cabo o dictar sentencias. Se les conoce en materia penal sentencias por un hecho notorio. Esto significa que el proceso que está regulado en la ley por etapas lo podemos sintetizar a manera de no prolongarlo con prueba que ya no es necesaria. Entonces, el hecho notorio se llama así ¿cómo decirle? El análisis que se hace de un proceso en cuanto a decir la prueba que el Ministerio Público me está aportando en este momento, de las 10 pruebas que nos aporta, solo voy a tomar una. Porque todas las demás ya se sabe que por lógica, si hay una arma es porque, y se dice que estaba en capacidad de disparar, pues obviamente mató. Si, entonces esa no la vamos a utilizar. Vamos a utilizar aquella que no es notoria, aquella que es científica. Por ejemplo, la del dictamen del médico que nos dice que el señor fulano tal falleció por impacto de arma de fuego. Esa
prueba sí nos es útil. Entonces, el hecho notorio lo que nos dice es, vamos a quitar toda aquella prueba que ya no, que nos es muy abundante porque ya es muy conocida. Por ejemplo, para las partes dentro de un juicio, resulta que, por decirles a ustedes, la Sexta Avenida. ¿Quién no conoce la Sexta Avenida en la zona 1? Resulta que dentro de las pruebas va un álbum fotográfico para ilustrarle a uno de juez qué es la Sexta Avenida. Resulta que el hecho notorio lo que nos permite es decir, bueno, vamos a renunciar a valorar esta prueba porque la Sexta Avenida ya es muy conocida. Esa pues ya no nos es útil. Nos es útil el dictamen donde se indica que la persona falleció por un impacto de eso, sí nos es útil. Entonces, eso nos es útil para nuestro razonamiento judicial o nuestra decisión final. Y por esta razón es de que uno en el momento de dictar la sentencia hace una sistematización tomando en cuenta la experiencia, los conocimientos. Quien no conoce la Sexta Avenida, entonces ya por experiencia esta prueba ya no me es útil. Bueno, ahí estamos sistematizando, haciendo un proceso de qué cosas, para un proceso de todos los acontecimientos para llegar a una conclusión. Luego tenemos el método de estudio de causalidad. Al momento de dar un razonamiento judicial, para poder decir que nosotros llegamos a esa conclusión, los jueces tenemos que indicar en qué nos basamos. Y nos basamos en la prueba documental, testimonial, científica, y nos basamos en la misma ley. Nuestra base es la ley. Si la norma es civil, si la norma nos establece, por ejemplo, vamos a llevar un juicio oral de alimentos, entonces, en ese juicio oral de alimentos, nuestra prueba va a ser lo que son las constancias de los depósitos que se le han hecho al alimentista, en concepto de alimentos. Esa va a ser una prueba documental. Entonces, todo tiene que llevar una relación entre los argumentos que permitan establecer que la causa por la cual nosotros consideramos que se está dictando esa resolución o se está tomando esa decisión fue derivado a que la prueba arrojó o estableció o mostró que si se cometió un delito, que no se le pagó al trabajador, que, por ejemplo, no se le dieron los alimentos, ¿qué otro ejemplo? Bueno, tantas materias que tiene el derecho, ¿verdad? Pero en cada causa o proceso que se vaya a seguir judicial lleva un sustento, tanto probatorio como jurídico. Entonces debe haber una relación de causa y efecto. Y pues la conectividad está muy relacionada con la causalidad que le une ligando a las partes de un mismo aparato. Como les decía, la relación lógica el pensamiento jurídico debe estar estructurado por un análisis de los hechos, un análisis de la norma y luego se llega a la conclusión del análisis de esos hechos y de la norma. Si ustedes han visto una resolución judicial, comienza primero identificando el juzgado, porque se debe de indicar quién es el que está dictando esa resolución. Es el juzgado X. Luego dice, considerando que el día tal, a tal hora, por tal motivo, y esto, esos son los considerandos de hecho. Y luego viene un considerando de derecho, porque los hechos encuadran muy bien en lo que la norma jurídica establece. Entonces, si la norma jurídica nos establece que toda persona que ha cometido un delito es responsable de una sanción, consecuentemente, este juzgado ordena
que se condene al señor fulano de tal, que se le condene por tal delito y a tantos años. Y así vamos, se concluye o vamos formando, sistematizando lo que es las resoluciones judiciales que llevan intrínseco un razonamiento judicial y a su vez este razonamiento judicial depende de una argumentación lógica jurídica que a su vez lleva a principios. Mi amigo Hugo, tú me dices si damos un espacio de 10 minutos para preguntas para poder ya concluir. Muy bien, sí, listo. Entonces sí, ya podemos venir y entrar a ese proceso. Muy bien. Si ustedes tuvieran alguna pregunta, compañeros, sobre lo que acabamos de hablar, sería perfecto para poder desarrollar más el tema y que ustedes no se queden con dudas. Lo elemental que es en lo que voy hablando, ustedes pueden hacer alguna consulta ahí o alguna pregunta, si no, pues con esto voy a ir finalizando mi tema. En cuanto a que la lógica jurídica es fundamental y esencial para el razonamiento judicial, porque la lógica jurídica en síntesis nos da las bases, los principios, los fundamentos para poder llegar a esa conclusión. Derivado a la lógica jurídica es que nosotros los jueces acudimos a principios y doctrinas y así y velar por la protección de los derechos humanos, que ese es el fin último, proteger al ser humano en sus derechos o si ya fue vulnerado su derecho, que se le pueda restituir, que se le pueda tratar de equiparar lo más que se pueda a la forma como la tenía anteriormente. Sí, para hacer una acotación ahí, cabal, como tú decías, ¿verdad? Venir y tener esa misma referencia de que al final sí, la lógica sí sirve. O sea, nosotros lo miramos tal vez mucho. sentados definitivamente en las clases, nosotros lo miramos como algo totalmente abstracto, pero ya dentro de la profesión y en la carrera misma, ya se mira toda esa conexión donde uno dice, por supuesto, hago clic en lo que me decían, hago clic o si no, tengo que reestudiar sobre lo que nos dicen o sobre lo que al final en el momento nos dijeron, pero por obvias razones pasamos desapercibido. Tenemos una pregunta o más bien una intervención de la compañera Nini Vesper Gramajo Fuentes. Por favor, compañera. Sí, muchas gracias, licenciado Hugo. Yo solamente quería agradecer a usted por este espacio, ¿verdad? Creo que es muy enriquecedor poder trasladar la doctrina, la teoría a casos prácticos, ¿verdad? Y gracias, licenciada. Creo que usted nos ha explicado y ha concatenado la teoría que hemos recibido con el licenciado con casos prácticos, ¿verdad? Solo quería hacer una preguntita a la mera hora de, por ejemplo, en el caso que vimos de una mujer que fue golpeada, ¿verdad? Un caso de femicidio, o no femicidio, sino que violencia intrafamiliar. Pero si, por ejemplo, fuera al contrario, que hubiera una disyuntiva que dijera que en realidad ella no fue golpeada por el esposo o por el hombre, ¿verdad? O por la otra persona, por el agresor. Entonces ahí hubieran dos juicios hipotéticos, uno donde ella dice que sí, pero que en realidad no pasó, y entonces si la persona, la contraparte dijera que no, que él no la lastimó y pues tiene, por ejemplo, audios o tiene chat o incluso un video, según lo que usted argumentaba, eso había que presentarlo al Ministerio Público con anticipación para que sea motivo legal, para que lo pudieran presentar como una prueba fehaciente de que pues la otra persona está mintiendo, porque casi siempre nos vamos del lado de, y no es que yo sea mujer, ¿verdad? Del lado de que sí, la mujer dijo que le pegó y pues hasta ella misma se puede golpear, ¿verdad? O se golpeó de otra manera, pero no fue precisamente por el agresor o con la persona que ella dice que es el agresor, ¿verdad? Entonces, a la hora de poder emitir ese juicio, esos juicios hipotéticos, ahí cómo quedaría la premisa mayor, la premisa menor y cómo se podría llegar a la conclusión si fuera al contrario, que en realidad no es cierto que fue golpeada, ¿verdad? Por el agresor y que sí se tengan pruebas para poder llegar a esa conclusión. Solamente, muchas gracias.
Bueno, en este caso, pues, basándonos en lo que ya hemos desarrollado, la premisa mayor sería, si, coloquémosle un nombre a esta víctima, Carla. Si Carla presenta, abuso sexual, la premisa mayor presenta abuso sexual por el dictamen médico forense. O no, mejor dicho, si Carla tiene, si Carla fue abusada sexualmente y Carlos es un abusador sexual, entonces Carlos abusó de Carla. Sería premisa mayor, Carla fue abusada sexualmente, Carlos es un abusador sexual, entonces Carlos abusó a Carla. Perdón, Carlos abusó, sí, ¿verdad? Carlos abusó a Carla, es que estoy usando los nombres parecidos. Sería una forma de hacer una estructura de ese silogismo jurídico, donde la premisa mayor sería que Carla fue abusada sexualmente. Carlos es un abusador sexual, entonces Carlos abusó sexualmente de Carla. Sería así la estructura del silogismo, ¿verdad? Y en cuanto a lo otro, sobre cómo una prueba, de hecho, pues anótenlo ustedes, una prueba que, como los chats de un teléfono, no pueden considerarse como tal prueba si esta primeramente no es proporcionada al Ministerio Público, porque el Ministerio Público es el ente encargado de la investigación. Entonces, el Ministerio Público debe ser incluso objetivo, la ley se lo establece por imperativo legal. Ahí vemos otro principio de la lógica jurídica. Y para que adquiera validez, porque si no va a ser como, hay un principio que se llama el fruto del árbol prohibido. Son aquellos elementos que se obtienen de un proceso no legal. Y por lo tanto, estos chats pues, deben de ser proporcionados al Ministerio Público para que haga por medio de un peritaje la extracción de la información y se pueda establecer que sea verídica. Ajá. Y hoy veo otras maneras. Bien, tenemos la intervención de José Manuel Bautista Calderón, por favor. Sí, buenas noches, muchas gracias en principio por compartir su conocimiento. Lo que me lleva a mí a preguntar es, por ejemplo, a veces uno muchas veces hace un razonamiento, juzga con la ignorancia o desde la ignorancia. Hace poco la fiscal general se dirigió al pueblo de Guatemala indicando que si uno tiene un caso debe de llevar las pruebas necesarias. O sea, hoy entiendo que lo que ella dictaminó es correcto. Estoy mal en eso. Y la otra es, el juicio jurídico es cuando yo ya concluyo el razonamiento de todas las pruebas y de todos los elementos del juicio. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a lo que mencionó la fiscal general, pues déjenme decirle que en materia penal el encargado de llevar la investigación es el Ministerio Público. Lamentablemente ustedes, no sé si han escuchado en materia de derechos humanos, el mayor violador de los derechos humanos es el Estado, porque no hay inversión, no se invierte en personal, en recursos, lo que son papelería, mobiliario y equipo. Entonces, no es que uno tenga que llevar la prueba, uno puede ayudar en la investigación, un particular. Cuando digo uno, es un particular. Pero es Ministerio Público quien debe de investigar, sí o sí. Lastimosamente es un tema que ha sido muy difícil y créanme, nosotros los jueces nos ha sido bien difícil tomar decisiones cuando Ministerio Público lleva poca información y a veces por la misma lógica jurídica que hemos hablado, por la misma experiencia, esta sistematización de conocimientos es que uno trata de buscar una solución y determinar, ir un poquito más allá, aunque la ley nos establece a nosotros los juzgadores que no debemos de ir más allá
de lo que la norma ya ha establecido. Pero hay circunstancias en donde la misma lógica nos dice, es que sí hubo participación o es que no hubo participación. Entonces, realmente hay bastante carencia. Lo otro, sí, ¿cómo fue lo otro que me dijo Manuel sobre los juicios, el proceso judicial? El proceso, pues sí, yo entendí que el juicio jurídico es cuando ya hay se dictamina o se da la sentencia en base al razonamiento jurídico que fue encuadrar la acción del elemento activo contra el elemento pasivo y si encuadra, ¿verdad?, dentro de la norma jurídica. Exactamente. Ahí estamos finalizando ya el juicio y, mejor dicho, el proceso, porque el proceso que está regulado en ley, también allí, tanto ustedes como nosotros, hacemos un procedimiento intelectual. Vamos jalando, vamos hilando lo que son cada uno de los elementos para llegar a una conclusión ya concreta y que sea verídica. Es así como usted lo ha dicho, Manuel. Muchas gracias, licenciado. Un gusto, Manuel. Muy bien, ahorita damos la palabra a Daniel Alejandro Salam y con ello ya damos por finalizada la sesión, tomando un poquito de minutos más para la señora jueza que nos acompaña hoy en la sesión. Buenas noches, licenciada. Solo una pequeña consulta. ¿Requisitos para estudiar para ser juez? Obviamente, después de graduado uno de abogado, ¿hay alguna otra antes?